Amado pueblo de Dios, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor, amada iglesia de Dios. Y gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de, poder estar aquí y poder compartir así con vida, esa vida que Él nos presta, su bendita voluntad, su bendita palabra. En esta preciosa tarde, a este tema le he titulado los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según Génesis capítulo 6, versículo 2. Vamos a ir allá al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Pero me voy a enfocar más en el versículo 2. Génesis 6, del 1 al 4, y dice de esta manera: Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Amén. ¿Y por qué quiero tocar este punto? Es parte de la doctrina, de la enseñanza que nosotros o la Iglesia de Dios israelita, profesa. ¿Cómo interpretamos a estos hijos de Dios? Hay muchas personas, entre ellos, el pueblo diríamos judío, y si no todos, pero por lo menos en los escritos de Flavio Josefo, en uno de sus comentarios sobre el libro del Génesis, y principalmente el capítulo 6, Flavio Josefo, él interpreta que estos hijos de Dios son ángeles celestiales. Sí, por eso es que parte del judaísmo, si no todo el judaísmo, creen que son ángeles celestiales. De la misma manera, algunas denominaciones, como lo es los Testigos de Jehová, o la asociación, ¿verdad? Son los Testigos de Jehová, como son conocidos. También ellos, creen que estos hijos de Dios fueron ángeles celestiales o espíritus que tuvieron relaciones íntimas con mujeres de la tierra, mujeres de la tierra, sí, de carne y hueso. Nosotros, ¿por qué creemos diferente? En la Biblia, hermanos, desde cuando el ser humano peca, se empieza a cuidar la simiente de la cual, vendría la promesa, o a través de la cual se cumpliría aquella promesa que le fue hecha, por ejemplo, al primer hombre, Adán. Aquella promesa que se encuentra en el libro de ahí mismo, Génesis capítulo 3, cuando dice, por ejemplo, el versículo 15: Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya aquí, hermanos, se está hablando de dos descendencias, de dos simientes. Dios mismo está haciendo una separación. Ya se está hablando de, diríamos, dos grupos de personas. Dios, hermanos, en su sabiduría, Él conoce todas las cosas. Así como cuando a veces se nos llega a preguntar, ¿por qué
pues una gran parte de judíos no aceptó al Señor Jesucristo. Y muchas veces, bueno, se llega a pensar que fue parte del plan de Dios y que fue, bueno, que Dios endureció el corazón de ellos. Y pareciera entonces que pues ya estaban destinados, pero el destino no es así. Más bien, lo que se ve y lo que creemos es que nuestro Dios ya había visto lo que iba a haber en el corazón de estos judíos, una dureza. Y como hermanos, la misma Biblia dice que el diablo es el que endurece el corazón del ser humano. El diablo muchas veces piensa que pues ya con esa piedra que puso en el camino a Dios le va a estorbar, pero no, al contrario, le hace un favor. Sí, así que Dios aprovecha la dureza del corazón de ellos pues para introducirnos y meternos a nosotros, encajarnos a nosotros los gentiles. Así que a Dios nunca se le gana. Sí, Él se le pone una piedra y Él pues ya va adelante. A Dios nunca se le tumba. Y aquí nos damos cuenta de que Él mismo, después del pecado del primer hombre, ya entonces ve que va a haber dos grupos de personas, unos que van a hacer su voluntad y otros que no van a hacer su voluntad. Y va a haber una guerra siempre entre estos dos grupos. Aquí se hace mención, Moisés dice, tu simiente y la simiente suya. Dos simientes. Así que cuando ya vamos a Génesis capítulo 6, y dice, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, no tiene que ser estas hijas, estas personas, no necesariamente tienen que ser descendientes, diríamos, de Caín o de los hijos de Caín, no necesariamente. Estas hijas, estas personas pueden ser e incluso de todos aquellos que no importa que hayan sido hijos de Set o de Enos, pero que no tomaron la decisión de servirle a Dios, de rendirle culto o hacer las cosas que a Él agradan. Nosotros estamos aquí y nos consideramos hijos de Dios, pero Dios a toda la iglesia israelita la considerará sus hijos. Probablemente todos estemos dispuestos a hacer su voluntad. Probablemente haya quien no haya estado o no esté dispuesto a hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces aquí se nos habla de que, y como la gente empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, luego entonces dice el 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, viendo los hijos de Dios. La iglesia de Dios israelita, bueno, interpretamos que estos hijos de Dios son las personas que empezaron a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver algunos pasajes. Allí en el libro de Génesis, capítulo 4, dice el versículo 26, ahí mismo, sin voltear página, Génesis 4, versículo 26. Creemos que no son espíritus. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. ¿A Set solamente habrá tenido un hijo? O más bien fue uno de sus muchos hijos que tomó la decisión de servirle a Dios. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Dentro de lo que es, hermanos, diríamos, algunas ramas judías, entre los judíos, algunas de sus interpretaciones, aunque este no es el tema, bueno, creen que si Jehová o el nombre es Yahvé o Yahweh, pues entonces todos deberían de iniciar con la letra con que inicia el nombre del Padre.
Y bueno, algunos dicen por eso Jeremiah, que Joshua y Jerusalén y cosas así. Nosotros no creemos de esa manera, que la palabra de Dios esté diciendo que deben de llevar su nombre o que deben de llevar una letra de su nombre, ¿verdad? Creemos de otra manera porque hay muchos siervos de Dios que no inician con la letra Y. Pero aquí dice, hermanos, que cuando nace Enós está dispuesto a entregarle todo su ser a su Dios, a ese Dios, a ese ser creador del que diríamos Adán, sus antepasados, pues les habían hablado. Y él está dispuesto a luchar también por sus hijos, así como Abraham. Y entonces, hermanos, dice que a partir de entonces, o con este personaje, comenzaron a llamarse el nombre, o a llamarse hijos de Dios. A llamarse hijos de Dios, dicen otras traducciones. Ahora, cuando vamos a Éxodo, capítulo 4, versículo 22 y 23, Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23. ¿Por qué creemos que estos hijos de Dios no son espíritus, sino hombres santos? Dice el verso 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El mismo Padre le llama hijo a ese pueblo que él eligió, apartó, escogió, descendientes de la promesa de Abraham e Isaac. El Padre mismo le llama su hijo, su primogénito. En Deuteronomio 14, versículo 1, dice así, capítulo 14, versículo 1 del libro de Deuteronomio, dice el Padre, hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os ajaréis, ni pondréis calvas sobre vosotros vuestros ojos por muerto. Es la misma voz del Padre, nuestro Dios, su Dios. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. Les está ordenando, ¿verdad? Y Él mismo lo está llamando sus hijos. Al leer el libro de los Salmos, capítulo 82, versículo 6, Salmos, capítulo 82, versículo 6, dice de esta manera, yo dije, vosotros sois dioses, refiriéndose a los jueces que juzgaban, y el Padre había dicho que Él iba a juzgar entre ellos, Él iba a estar entre ellos. Yo dije, vosotros sois dioses, e hijos todos vosotros del Altísimo, e hijos todos vosotros del Altísimo. Estamos viendo que, hermanos, el por qué nosotros, a esos hijos de Dios de Génesis 6:2, los identificamos como parte de aquella simiente, aquella descendencia, aquellos hombres y mujeres, niños y jóvenes que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Él mismo les llama sus hijos. En Isaías capítulo 63, versículo 16, Isaías 63, dice el versículo 16, tú, empero, eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Amén. Aquí el mismo pueblo de Dios
reconoce a su Dios como su Padre, ¿sí? Como su Padre. Por eso es que volviendo entonces, vamos a dejar esas citas, son del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, bueno, hay un sinnúmero de citas. Volviendo a Génesis capítulo 6, dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Por qué dice hijas de los hombres? ¿Por qué dice hijas de los hombres? ¿Que acaso los hijos de Dios, si no eran espíritus, entonces no eran hijos de hombres también? Se usa este tipo de expresiones, hermanos, pues simple y sencillamente para identificar a un grupo de otro, el que está haciendo la voluntad y el que no la está haciendo. Dice, por ejemplo, vamos a ir ahí a Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, versículo 11 al 15. Siempre se ha procurado, se ha cuidado, tratado de cuidar la simiente. Malaquías en su capítulo 2, versículo 11 al 15, dice de esta manera: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén ha sido cometida abominación, porque Judá ha profanado la santidad de Jehová que amó, y casádose con hija de Dios extraño. Cuando dice que y casádose con hija de Dios extraño, ¿acaso este pueblo con quien se casa, aquella es hija de algún Dios? Jehová talará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece presente a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a presente para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y dice el 15: pues ¿qué? ¿No hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. En otras traducciones dice: para que procurara una simiente santa. Guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya de por sí que se había hablado de una simiente, y pues entre, diríamos, las vírgenes hijas de Israel, pues todas esperaban de que de una de ellas fuera o naciera, pues diríamos, de donde nacería la simiente, aunque esa simiente no iba a nacer, ¿verdad?, por una relación carnal, pero de alguna manera tendría que entenderse de esa manera, que así como cuando, por ejemplo, José tuvo a dos hijos, a Efraín y a Manasés, Jacob antes de morir dijo: no, estos son mis hijos. Ya los que tengas después, esos van a ser tuyos, pero estos van a ser mis hijos. Y los adoptó, fueron como hijos de él, al grado de que se cuentan como media y media tribu, o sea, entre las tribus de Israel. ¿Sí? Entonces, Jesucristo también, aunque no iba a nacer de una relación íntima, una relación humana, pero por la adopción, ¿verdad?, de José, y José tenía que ser descendiente pues de David y también diríamos de Abraham. Entonces aquí se nos habla de una simiente santa. Siempre entre el pueblo judío se procuró de que esa simiente, bueno, no se apartara, no se ensuciara, no se mezclara, ¿verdad?, con otras simientes o con la otra simiente. Al volver ahí a
a Génesis. Vamos a ver. Dice Génesis capítulo 24, versículo 3. Invitarlos a Génesis 24, versículo 3. ¿Qué tiene que ver aquí, hermanos? Dice de esta manera: dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mí, hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Quién es el que está hablando aquí? Bueno, el padre Abraham, a su siervo Eliezer Damaseno, y le da una orden y le encomienda que si va a buscarle esposa a su hijo Isaac, pero que tenga mucho cuidado y que no vaya a tomar de los descendientes de otros pueblos, que eran conocidos también como los pueblos de la tierra. Así que dicen las últimas palabras, dice que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y estamos, hermanos, diríamos hablando desde antes de Moisés. A Moisés se le dieron estas leyes también de que se guardara la simiente, pero estamos hablando con Abraham. Abraham ya a sus antepasados le habían enseñado también. Abraham había aprendido de que, había una promesa, diríamos al primer hombre, Adán, a su antecesor, hermanos, pues se le había hecho una promesa, y de que la simiente se debería de guardar, porque habría dos simientes, los que hacían y los que no querían hacer la voluntad del Padre. Y vemos aquí a Abraham entonces que está cuidando la simiente. Allí en Génesis capítulo 27, verso 46, Génesis capítulo 27, versículo 46, veamos qué es lo que dice Rebeca en esta parte. Dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Este era el sentir de Rebeca. Ya uno de sus hijos había tomado mujer de los pueblos extranjeros, y ahora ella estaba preocupada por Jacob, su otro hijo. Si mi hijo toma de las mujeres de Ed, de los pueblos cananeos, pues ¿para qué vivo? Mejor me muero. Como diciendo, o sea, la simiente se va a acabar. ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera tomado de las hijas de... Bueno, si, hermanos, por alguna razón el diablo hubiera movido las fichas, sabemos que Dios siempre tiene planes. ¿Sí? Dios siempre tiene planes. Dios las hubiera movido para otros lados, ¿sí? Pero Rebeca, como ser humano y como alguien que no conoce, como nosotros no conocemos el futuro, hermanos, estaba muy preocupada. ¿Qué iba a pasar con la simiente santa? ¿Sí? Entonces, ese es su sentir. En el libro de Deuteronomio, ya llegando con Moisés, Deuteronomio capítulo 7, versos 3 y 4. Deuteronomio capítulo 7, verso 3 y 4. ¿Cuál es la ordenanza del Padre? Dice el verso 3: y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto, ¿Qué es lo que siempre entonces al Padre le ha preocupado?
bueno, que sus hijos se desvíen y que al final de cuentas, hermanos, pues como dijo el Señor Jesucristo allá en San Mateo capítulo 25, me parece que es el verso 47, cuando dice: a los que estarán a la izquierda les dirá: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque el fuego, la destrucción eterna fue preparada no para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Pero entonces también ahora todos aquellos que no quieren hacer la voluntad del Padre, pues van a ser participantes de esa destrucción perpetua también. Y es lo que el Padre, nuestro Dios, no quiere y nunca ha querido. Así que por eso es que una vez más ahora Él mismo es el que está recomendando, Él es el que está ordenando ya también, que tengan mucho cuidado. Y nosotros nos damos cuenta que un hijo de Dios, entre muchos hijos de Dios, uno muy ilustre. La Biblia dice que no hubo otro hombre más sabio que él, y se llamó Salomón, un hijo de Dios. Y hermanos, por causa de que, bueno, se olvidó de los consejos de su padre y de su Dios, y entonces vio a las mujeres de los pueblos de la tierra que eran hermosas, y tomó también de ellas, y desviaron su corazón, y lo corrompieron su camino. Aquí en el libro de Esdras, capítulo 9, vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 9, Esdras antes de Nehemías, capítulo 9, versículo 1 y 2, dice de esta manera, estamos viendo las hijas de los hombres. Dice: y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras. Aquí, en vez de decir los hijos de los hombres, dicen los pueblos de la tierra. No se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones. Dice el 2: porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Esta ahora fue la gran preocupación, diríamos, del sacerdote Esdras, porque ahora la simiente santa se había mezclado con la otra simiente. Siempre desde el principio, hermanos, Adán ya tuvo cuidado, Eva tuvo cuidado. Después de que Caín se apartó, matando a su hermano menor, se veía que lloraban y lloraban hasta el momento en cuanto dijo: nace Set, Nos, y dijo Eva: el Señor me ha dado otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Estaban bien alegres, porque la simiente iba a continuar, la simiente santa, la descendencia, hermanos. Y aquí vemos esta gran preocupación, y no vamos a leer más adelante, incluso en el libro de Nehemías, capítulo 3, en donde fue muy triste porque a varios de estos sacerdotes principales entre el pueblo tuvieron que ser muertos, los mataron, y a las mujeres, esposas e hijos que no eran del pueblo, tuvieron que despedirlas. Sí, que incluso varios de los hijos pues ya no hablaban, dice, el lenguaje judaico. Sí. Entonces así le llaman lengua judaica. Ya no hablaban ese idioma, ya no entendían. Y fue algo muy triste, ¿verdad?, que sucedió con todos ellos. Pero esta es parte, hermanos, era parte del cuidado que siempre se tenía. Ahora, cuando leemos en el Nuevo Testamento, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo, como un fariseo también,
ahora convertido al cristianismo. Segunda carta a los Corintios, veamos el capítulo 6, dice el versículo 14: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Cristo y Belial Satanás, viene de Bel, de luz, transportador de luz. Dice: ¿o qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Una vez más, el apóstol Pablo, pues él, hermanos, ahora ya está con la iglesia de Dios, ya es un pueblo en donde hay de sangre judía y sangre no judía, pero todos, hermanos, ya aceptando la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Y él les dice que ahora tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Para que, pues, en este caso, el que no cree, el que es enemigo de la cruz de Cristo, no vaya a apartarlos del camino. Y de esa manera, pues, vayan a ser condenados. Porque, tristemente, hermanos, como seres humanos, muchas veces nos creemos muy fuertes, y creemos que vamos a poder. Sin embargo, se ha conocido incluso de obreros de la iglesia de Dios que se enamoran de, pues, una muchacha que es de la iglesia pentecostés, bautista, incluso católica, y terminan, hermanos, en otra iglesia, con otro tipo de enseñanzas, ¿verdad? Son llevados, son arrastrados. Y hay quienes, pues, se casan con alguien del mundo y también terminan arrastrados o llevadas al mundo también, a practicar una vez más, pues, todo aquello que está en contra de la voluntad de nuestro Creador, ¿sí? Y les digo que muchas veces, pues, nos creemos muy fuertes. Probablemente Salomón no se creyó fuerte o tan fuerte, pero, hermanos, las cosas que sucedieron, dice la Biblia, que fueron para nuestra enseñanza y para que aprendamos, ¿sí? Entonces ya el mismo apóstol Pablo decía en una ocasión que la mujer está ligada a la ley del marido mientras él vive, pero muerto el marido, pues dice que ella es libre de casarse. Dice el capítulo 7, ahí primera carta a los Corintios, él tenía mucho cuidado también de esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39, dice: la mujer casada, no dice una mujer viuda, una mujer divorciada, no nada de eso, sino que está casada todavía, ¿okay? Está casada, tiene su marido. La mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido. Ok, está casada, su marido está con vida, ella no puede entonces traicionarlo. Luego dice: mas si su marido muriere, libre es. O sea, libre es de casarse. Dice: cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Tiene que casarse con alguien que también ame a Dios, con alguien que haga la voluntad de Dios. No con quien sea, hermanos, o con alguien que sea, en este caso, no de la simiente santa. Porque Dios, hermanos, pues no le da ninguna garantía de que vaya a salvar a aquel hombre o a aquella mujer. Dios no se hace responsable, ¿verdad? Dios dice: haz esto. Sin embargo, dentro del mismo pueblo de Dios hubo quienes, pues, se enamoraban de otras personas que no eran de la simiente santa, y entonces a través del profeta Jeremías, pues él decía: conviértanse ellos a ti, pero no te conviertas tú a ellos, ¿sí? Conviértanse ellos a ti. Así que, pues, tienes que ser estricto, tienes que ser estricta, ¿verdad? Fuerte, muy fuerte como hombre, como mujer, y que se conviertan ellos a mí, pero no tú a su Dios de ellos, ¿verdad? Si volvemos al libro de Génesis, capítulo 6, vimos algunas escrituras de el por qué nosotros, bueno,
A estos hijos de Dios los identificamos como parte de aquellos hombres que estuvieron dispuestos a caminar con Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y que cuando se habla de las hijas de los hombres, bien pudieron haber sido hijas de Seth, o de Enos, o de Caín, pero que si estas mujeres, hermanos, o estos hombres no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pues entonces vendrían a ser parte también de la otra simiente, ¿verdad? Voy a leer una vez más Génesis 6, versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y luego, ahora sí voy a continuar otra partecita adelante. Dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Los que creen que eran espíritus, estos hijos de Dios de Génesis capítulo 6, verso 2, dicen, bueno, cuando yo platicaba, hermanos, en varias ocasiones con algunos miembros de la sociedad o testigos de Jehová, ellos me decían, es que de aquí es de donde nacen los gigantes. De aquí, a partir de aquí, de estas relaciones cuando nacen gigantes. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos leer incluso hasta otras traducciones y nos damos cuenta de que los gigantes ya existían aún desde antes y vinieron a existir también después. Por eso es que el verso 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Ok? Así que no únicamente nacieron de esa relación, sino que ya había gigantes anteriormente. ¿Y qué es lo que nosotros creemos acerca de estos gigantes? Porque la Biblia habla de muchos gigantes, incluso de tierra de gigantes, los tiempos de Moisés, Josué. Bueno, nosotros mismos quizás hemos llegado a ver, aunque sea por fotografía, a personas que han crecido bastante, con una estatura quizás de unos 3 metros, o quizás un poco más. En una ocasión, por ejemplo, fuimos a Wisconsin Dells y allí en una casa tienen la foto de un personaje que ya falleció y otros sacándose fotos ahí con él y pues le llegan por aquí. ¿Verdad? Entonces decíamos, era un personaje muy, muy alto. Y si ustedes incluso, hermanos, pues ven a través del internet o buscan en internet, van a encontrar que aún todavía hay algunos gigantes, personas que crecen demasiado, ¿verdad? Y creemos que, bueno, esto se debe a una enfermedad, a una, quizás más que enfermedad, pues a una de nuestras glándulas del cerebro que no están trabajando muy bien, no están funcionando muy bien, ¿sí? Así como cuando, por ejemplo, los riñones, diríamos aquella célula, aquella glándula, aquello que en el cerebro, hermanos, trabaja junto con los riñones, y los riñones pues son los que dicen, bueno, esta parte necesita tanto de agua, esta parte necesita así de agua, pero cuando ya no empieza a trabajar bien esa parte del organismo, pues es cuando nuestro cuerpo se empieza a hinchar, ¿verdad? De agua, almacena, porque hay una parte de nuestro organismo que ya no está funcionando muy bien, ¿sí? Se desconecta, ¿verdad? En parte diríamos, de nuestro cerebro. Así también, hermanos, a entonces se le conoce como gigantismo. A veces, hermanos, trabaja al revés, la persona no se desarrolla, queda bien pequeñita la persona, se le conoce como enanismo o gigantismo, cuando crece demasiado. Y entonces no creemos
que estos hombres de estatura muy alta, grandes de estatura, no creemos que hayan sido así o crecido así porque hayan en unos espíritus, hayan tenido relaciones íntimas con unas mujeres, ¿verdad?, humanas. Cuando leemos, por ejemplo, voy a tocar dos pasajes acerca de gigantes, en Números capítulo 13, versículo 33, debe de quedar claro de que esos gigantes, bueno, ya existían, ya había gigantes. Dice aquí en Números 13, versículo 33, cuando van a explorar la tierra de Canaán, dicen: y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces ya estamos hablando de cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, y Moisés envía a 12 príncipes a explorar, a 12 espías. En Deuteronomio capítulo 2, versículo 20, dice Deuteronomio 2, versículo 20: por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Y esta tierra, si siguiéramos leyendo, fue ocupada por los amonitas. Los amonitas conquistaron esa tierra, destruyeron a esos gigantes. Imagínense, hermanos, si estos gigantes hubieran sido como los que vemos ahí en las películas de los griegos, ¿no? Hijos de Zeus. ¿Cómo se llama el dios del mar? ¿De las aguas? Poseidón, ¿verdad? Imagínense un semidios, poderes que echan rayos y echan tanta cosa. ¿Cómo es que los amonitas, quiénes eran los amonitas? Pues eran descendientes de unas de las hijas de Lot y de Lot. Eran un pueblo común y corriente que, claro, también no hacían la voluntad del Señor. ¿Sí? Y sin embargo, los amonitas, bueno, mataron a todos estos gigantes y se posesionaron de la tierra. Allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 15, segundo libro de Samuel, dice el capítulo 21, versículo 15 en adelante. Hay más pasajes que nos hablan de gigantes, vamos a tocar este nada más. Dice el verso 15: y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. En esto Isbi Benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de cuya lanza era de 300 siclos de metal, y tenía él ceñida una nueva espada, trató de herir, esto es, de matar a David, porque David se cansó por la batalla. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, le socorrió e hirió al filisteo y matólo. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a batalla, porque no apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibechai, Usatita, hirió a Asaph, que era de los hijos del gigante. Otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Orehim, de Betlehem, hirió a Goliat Eteo. Este es otro Goliat, el asta de cuya lanza era como un enjullo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en todos.
y también era de los hijos del gigante. Este desafió a Israel y matólo Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. O sea, era un sobrino de David. Estos 4 le habían nacido al gigante en Gat, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Así que, hermanos, no tiene que haber o existir una relación íntima entre un espíritu y un ser humano para que nazca un gigante, ¿sí? Allí en las leyendas de los griegos, ¿verdad? Se habla de héroes, pero no se habla de que todos, ahora después de esta relación, todos los demás descendientes pues eran héroes o seguían siendo semidioses. Se habla nada más como de ese que había, pero estas son, diríamos, fábulas o cuentos o leyendas, ¿verdad? Entre esos pueblos. Entonces aquí vemos, y por esto creemos que pues estos gigantes ya existían y que son parte pues del mal funcionamiento, ¿verdad?, de nuestro organismo. Cuando se habla, dice que y estos fueron los grandes, valientes, dice Moisés, al final del verso 4, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Valientes, varones de nombre. La palabrita hebrea, hermanos, es la que traduce varones de nombre, pero que ya traducida, bien podríamos ver estos sinónimos como hombres ilustres, distinguidos, conocidos, famosos o renombrados, de renombre. Personas famosas, personas ilustres, personas conocidas, personas distinguidas, pero que en el hebreo se dice hombres de nombre. Y podemos tocar unos pasajes donde se habla de personas de nombre y que no eran hijos de un espíritu y una persona humana. Dice, por ejemplo, en Números capítulo 16, por lo general, cuando se habla de estas personas de nombre, siempre pareciera que fueron personas que hacían la voluntad de Dios, pero que se apartaron, llegado un momento, se apartaron del camino de Dios. Sí, en Números capítulo 16, versículo 2, aquí encontramos a descendientes de Leví, a hijos de Leví, o a descendientes de Leví, mejor, de la tribu de Leví. Cuando, hermanos, se ponen en contra de Aarón y Moisés, dice el versículo 1 y versículo 2, Números capítulo 16, y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, o sea, Coat fue hijo de Leví y Ishar fue hijo de Coat, y luego Coré fue hijo de Ishar, o sea, fue como un bisnieto. Eran del sacerdocio, dice. Y Abiram, hijos de Eliab, y Jon, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente del pueblo, y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre, varones ilustres, porque, hermanos, todos aquellos de los que, cuando dice aquí 250 varones de entre la congregación, eran varones del consejo, a quienes cuando había un problema entre el pueblo, iban con estos varones. Estos eran parte del consejo principal del pueblo de Israel. Varones conocidos, varones famosos, varones ilustres, varones que hacían la voluntad de Dios, pero que, hermanos, por acá les susurró el enemigo y pues se pusieron en contra de Aarón. Empezaron a blasfemar. Dice el verso 7 y 8, y poned fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio, esto dijo Moisés, delante de Jehová mañana. Y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Bastios esto, hijos de Leví, o sea, eran descendientes de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Y dice el verso 11, por tanto, tú y todo tu séquito, tus seguidores, sois los que os juntáis contra Jehová,
pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Estas personas no se conformaban con, hermanos, tan solamente administrar como sacerdotes en el santuario, sino que ahora querían ser sumos sacerdotes también. Y se juntaron en contra de Aarón, el sumo sacerdote, y en contra de Moisés. 250 varones, fueron traídos, fueron jalados por estas personas. Varones, dice, de nombre, reconocidos, ilustres, famosos, ¿verdad? Entonces, también vamos a leer el otro pasaje ahí en primer libro de Crónicas 5:24, ya para ir finalizando. Primer libro de Crónicas 5:24 dice: y estas fueron las cabezas de las casas de sus padres: Efer, Isi, y Eliel, Asriel, Jeremías y Odavía y Jadiel, hombres valientes y de esfuerzo, varones de nombre y cabeceras de las casas de sus padres. Varones de nombres. Así que cuando se hace uso de esta expresión por parte de Moisés al escribir Génesis 6 y en el versículo 4, cuando dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre, no está queriendo decir, cuando dice fueron varones de nombre, que fueron hijos de un espíritu y una mujer. No está queriendo decir eso. Aquellas personas del consejo entre el pueblo de Israel no eran hijos de un espíritu, ¿sí? Por lo tanto, entonces nosotros creemos, la iglesia de Dios israelita, creemos, ¿verdad?, que estos hijos de Dios, eran parte de la simiente santa, ¿sí?, que viene desde el libro del Génesis y con Jesucristo. Y ahora la simiente, pues continúa, hermanos, continúa hacia adelante. Vamos a ver, ¿de qué héroes, hermanos, ustedes conocen, alguno de ustedes conoce algún héroe en la Biblia y que no haya sido hijo de un espíritu y una mujer? A ver, alce su mano. ¿Quién conoce un héroe? Bueno, Josué, ¿verdad? Tenemos a Josué, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos hablar de Moisés, por ejemplo, o algunas cosas que hicieron, Moisés, ¿a poco no él mismo llegó a decir, pues, que era hijo de Amram? Y ¿quién fue su madre? ¿Jezabel? Bueno, no quiero equivocarme con el nombre de su madre, ¿verdad? Creo que sí se llamó Jezabel, pero su padre, Amram. Y hermanos, cuando nosotros leemos en Génesis 14, ¿verdad? Cuando se para allí, verso 16, que se para allí frente al mar, Dios le dice: extiende tu brazo, extiende tu vara, divide el mar. Y Moisés, hermanos, extendió su vara y el mar se dividió. ¿Sí? ¿Y a poco Moisés, hermanos, para ser un gran héroe tuvo que haber nacido en espíritu? No, ¿verdad? ¿Y a qué otro era? Ya dijeron, Josué también, hermanos. Dio's le dijo: den tantas vueltas a la muralla de Jericó y en la última, pues griten y las murallas van a caer. ¿Y a poco nació de un espíritu y de un ser humano? Pero así como David, hermanos, cuando vamos al libro de Samuel capítulo 17, David decía: a este filisteo no lo voy a poder matar. Si cuando viene el león, cuando viene el oso y se lleva una de mis ovejas, voy y lo agarro y le abro la quijada con mis manos y lo mato. ¿Y a poco David fue hijo de un espíritu Esos son los verdaderos héroes, hermanos, ¿verdad? Hay muchos héroes y no necesariamente tuvieron que haber, o tenemos que creer que nacieron de una relación de un espíritu con un ser humano. A veces se trata de decir que sí es posible. Nosotros creemos que no es posible que un espíritu tenga una relación íntima con la carne. No creemos eso. De otra manera echaríamos por tierra la palabra de nuestro mismo Padre Celestial. No vamos a ir ya a los pasajes,
San Mateo 22, San Lucas 20, Jesucristo hablando de la resurrección, cuando le preguntan los saduceos, ¿de quién va a ser mujer esta en el milenio? Porque fue esposa de 7. Y el Señor Jesucristo les dice, en el milenio ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque serán como los ángeles. Los ángeles no pueden tener relaciones íntimas. Sí, no pueden. Sí, no pueden. Pero hay quien podría decirnos, ¿y cómo ustedes creen que Jesucristo pues nació y que el Espíritu Santo entró, tomó a María? Bueno, ahí hay varias respuestas, hermanos. Cuando se habla de por ejemplo, hay ciertos grupos que dicen, al Cristo que ustedes predican no es el verdadero Mesías, ese es un semidios. Ustedes tienen la creencia griega, es un semidios, pero nosotros no creemos que sea un semidios. Aquellos que en las historias, en las leyendas griegas, hermanos, les llaman semidioses, se están hablando de personas que no existían. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de alguien que ya existía y existe y sigue existiendo, ¿verdad? Y Jesucristo no nació de una relación entre un espíritu y un ser humano. Más bien, el Señor depositó a su Hijo Jesucristo y nació, ¿verdad?, como hombre y tomó forma de hombre también. Pero no hubo ninguna relación íntima, nada de eso. ¿Sí? Y por eso nosotros creemos que nunca eso ha sucedido y ni puede suceder que un espíritu pues tenga una relación íntima con un ser humano. Jesucristo dijo, porque no pueden ya más morir, porque son o serán como los ángeles. Los ángeles no tienen relaciones, ni pueden tener relaciones.